La venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, hermanos y hermanas. Primera venida. Jesús vino porque Dios así lo quiso para la salvación de nosotros. Vino, pues, en una mujer, para que Cristo Jesús sintiera y viviera como nosotros vivimos. Por eso es un gran día para nosotros recordar este bello momento de la natividad. Una mujer sencilla que dice: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí tu voluntad. Y los ángeles que dicen: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por eso pues es eso del Ave María, va en eso, ¿no? Le agradecemos a su madre, le agradecemos por defender al niño Jesús. Porque han escuchado la historia. El ángel viene donde María y le dice: vas a tener una guagua. ¿Cómo ahora le va a decir a José? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Cómo pues un hijo vas a tener todavía de Dios? ¿Quién te va a creer? Pero ella lo defendió al niño Jesús. Lo defendió tanto como todas las mujeres aquí defienden a sus hijos. Le dio vida. Y miren, María y José lo educó bien a Jesús. No es que, no, como es hijo de Dios, ya sabe todo. Ya tiene poder, ya está. Igual que Superman es, igual que el increíble Hulk es. No es así. El niño Jesús conoció a Dios a través de sus papás. ¿Entendí? El niño Jesús conoció las buenas cosas de sus papás. ¿Cómo estarán ustedes, no? Cristianos, no sé. ¿Saben cuándo un niño o una niña deja la iglesia cristiana católica y prefiere irse a otra iglesia? Porque los papás dan mal testimonio. Piensa que la iglesia católica es chupa, farra, pelea, gritos, riñas, así dicen algunos. Fiesta católica, chupa, chin, 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 la mejor. Y las guaguas a veces no les gusta cuando sus papás borrachos les dicen: ay mamita, ay te quiero, hijita, ay, ay, ay. Con su boca puro alcohol, bien feo, y todavía le quieren besar a la pobre guagua. La pobre guagua traumada por esa clase de padres, traumada por esa clase de madres. ¿Te das cuenta? A ejemplo de esta familia sagrada, ustedes tienen que ser. ¿No ves, niña? ¿A vos te gusta ver a tu papá borracho? No, ay, mi papá está borracho. Ay, qué lindo mi papá, ay, qué lindo. Con su moco a un lado mi papá. Qué lindo mi papá. Le está tropeando a mi mamá, qué lindo mi papá, qué lindo. Que le trompee nomás a mi mamá. Al ejemplo de María y José, que se trompeaban delante de Jesús. No, no era así. Por eso, cristiana católica, tengan mucho ojo, que esas cosas no son de cristianos. ¿De qué serán? ¿Lo ves? Ni siquiera de Satanás, está tanto chupar. Pobre Satanás también le meten a todo lado. A ver, aquí vamos a aclarar. ¿De dónde sale la maldad del hombre? ¿De Satanás o del corazón? De aquí. ¿Quién fomenta la savia? Nosotros. ¿Quién fomenta el odio? Nosotros. ¿No ven? ¿Por qué? Porque nunca jamás sabemos decir perdón. De ahí es donde entra el maligno, mira y dice: pues, Dios, tus hijos, ¿no ven? Bautizados todavía, cristianos católicos todavía, ahí está, mira. Hasta los evangélicos no se salvan. Igual, mira como testimonio. ¿Por qué? Porque a veces aquí es donde se acumula lo malo, aquí se acumula todo lo horrible,
Y en Navidad hay que separar todo eso, hermanos. Hay que sacar todo eso y hacer nacer a Cristo Jesús aquí. El cristiano católico aquí hace nacer. Esta es una linda representación de ese momento, pero para nosotros aquí.